Hola, muy buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Y en esta ocasión les quiero hablar de Project 79 y la evolución positiva que ha tenido todo este marketplace y ahora el par de proyectos que hacen parte de Project 79 y que va creciendo y va creciendo y va creciendo con cosas muy positivas. Quiero nombrarles estas cosas que a mí me han gustado y que tienen un ultimátum para hoy. Es importantísimo. Hace 10 horas salió un video de Sahara Star del cual les quiero mencionar y creo que los que no han invertido, yo que ya invertí y que quiero mirar a ver si puedo invertir un poco más, podemos mirar a ver si podemos, si nos interesa participar un poco más en el proyecto. Quiero devolverme a qué es Project 79 para los que no han sabido nada de él. Los que no sepan o quieran saber más pueden poner en los comentarios, pueden preguntar, ahí hay toda clase de respuestas, les daré. Y empecemos a ver qué es Project 79. Antes que nada les recuerdo que solo deben invertir en este estilo de proyectos si tienen conocimiento completo del proyecto, si investigaron bien, si hicieron su due diligence y solamente inviertan capital de riesgo, lo que estén dispuestos a perder. Entonces arranquemos. Project 79 es una idea de un proyecto de oro, de extracción de oro, que arrancó a final del año pasado. Yo ingresé en noviembre en el proyecto, estuve hasta marzo con ellos en un proceso que era comprar oro en un país en África, lo llevaban a Dubái y había una intermediación ahí que generaba más o menos el 6.4% de rentabilidad mensual. Eso duró casi 5 meses y en ese momento quisieron agrandarse. Y lo que hicieron es sacar a la luz pública y dijeron, miren, estamos sacando el oro de Uganda, la empresa que nos está ayudando se llama Beryl Core y lo que quiere hacer Beryl Core es dejar de ser el intermediario, sino ahora comprar una mina y ser el productor del oro, el intermediario y que todos hagamos parte de este proyecto. Nos invitaron a comprar los tokens, a hacer una transición de lo que era Project 79 como intermediario a ser accionistas, entre comillas, dueños de unos tokens que hacen parte de los dividendos e ingresos que va a generar Beryl Core a futuro. Este proyecto tiene más o menos unos 7.5 toneladas de oro estimadas en su terreno después de unos análisis geológicos que se hicieron y tiene un potencial muy grande. En el momento está generando unas rentabilidades bajitas, me parece a mí, porque están ajustando y haciendo todas las acomodaciones dentro de la mina. Pero más adelante esperamos que cuando las cosas empiecen a funcionar mucho más fácil, vaya a salir el oro más rápido, se acaben todos esos aguaceros que han venido a principio del año que fueron en el segundo trimestre del año que fueron muy fuertes, afectaron el desarrollo del proyecto y que de ahí en adelante podamos tener una mejor valoración de nuestro activo, que es esa inversión en un proyecto de extracción e intermediación de oro desde Uganda hasta Dubái. Ese es el segundo proyecto. Entonces lo que se pasó con Project 79 es que se transformó en un marketplace que tiene tres proyectos. Uno, como les digo, Pearl Core. Y el segundo proyecto es Sahara Star. El tercero se llama GSP, después les cuento de él. Para los que no lo sepan, esos tres proyectos los he hablado en diferentes videos dentro de mi canal. Les recomiendo que lo miren porque hay mucha información que he ido botando cada vez que puedo. Entonces, hablemos específicamente hoy de Sahara Star. Sahara Star es el segundo proyecto manejado por Gavin, que es uno de los directores muy experimentados de oro alrededor del mundo, tiene mucha experiencia allá en África, y él arrancó en Mauritania a analizar dos licencias de terrenos muy grandes, que son casi el tamaño de Londres, cada una de ellas son cada una de 1000 kilómetros cuadrados, para ver qué potencial tienen esos terrenos para extraer oro. Lo que les quiero decir, estas dos licencias están en el norte de Mauritania, muy cerca, en la misma franja geológica de Kinross, que es la mina más grande del mundo extractora de oro. Eso significa o da alguna impresión de que es muy probable que esas dos minas, de estos dos terrenos gigantescos, tengan un potencial igual de grande que Kinross. Para el que no sepa, Kinross fue negociado hace más de 15 años en 7 billones de dólares y hoy en día vale muchísimo más lo que tienen de potencial estas dos minas, esta mina.
y por ende las minas que están. Sarah Star arrancó haciendo este análisis, se valoró la empresa o el potencial de esta empresa en $50 millones al inicio, se vendió el 10% de la empresa o de los beneficios económicos a través de tokens, a través del proyecto 79 y Sarah Star con su token STAR, y se vendió al inicio con un descuento del 40%, lo cual llevaba a que cada token costaba hasta hoy y dentro de las próximas 14 horas cada token cuesta 60 centavos de dólar. A partir de mañana cada token costará $1. Cuando se venza estas 24 horas desde que anunciaron en el video, cada token pasa a valer $1. Adicional a este valor de 60 centavos, tiene un warrant, como dicen los americanos, o una garantía o un plus, que es que si uno compra un token hoy en este proceso, cuando pase a la segunda fase, tiene la posibilidad de comprar un token adicional con un descuento sobre ese dólar, que sería de 85 centavos de dólar. O sea, los que ya compramos a 60 centavos de dólar, tenemos la posibilidad de comprar más adelante a 85 centavos. Ese proceso va a acabarse mañana cuando el token cueste $1 y ya se acabe esta warrant para la gente. Qué pena esta mezcla de idiomas, pero bueno, no sé bien el término exacto en español cuando hablan ellos de warrant. Entonces, ¿qué viene hoy? Gavin, que además en el video, les voy a mostrar el video, no lo voy a poner porque me acabo de dar cuenta que me afecta la grabación. En el video hablan de toda la evolución que tienen, todo lo que han hecho, adicional a estas garantías, a estas dos licencias y todo lo que han hablado. Tienen un acuerdo con el gobierno de Mauritania, una joint venture, una alianza para explorar 2 kilómetros cuadrados muy cerca de Kinross igual. Es un proyecto adicional que hace parte de Sarah Star y que va viento en popa. ¿Qué están haciendo ahí? Tienen 20 días para analizar este terreno, saber el potencial, y lo que se va a hacer no es vender esa posibilidad de las dos licencias grandes, que la idea es vendérselas a una empresa china con la cual estuvieron reunidos hace 15 días y que tiene muchísimo potencial de que se venda, sino que estos 2 kilómetros, esta área más pequeña, se pueda extraer el oro de ahí y se haga un proceso similar a lo que se está haciendo en Beryl Core. Entonces, volviendo al tema, haciendo un paro en el camino. Lo que ellos quieren hacer es, primero que todo, analizar los dos licencias, que son cada una del tamaño de Londres, cada uno, un tamaño gigantesco, 1000 kilómetros cuadrados, analizarlas y buscar un comprador en China. Ya hablaron con ellos. Segundo, siguen sumando activos de minería a este proyecto de Sarah Star. Uno de esos proyectos es este que hicieron un joint venture con el gobierno de Mauritania y que se está analizando, son 2 kilómetros cuadrados y que se haría la extracción por parte de Sarah Star. Eso sumaría a este proyecto. Y están en otro proyecto en el sur de España, en el sur de Mauritania, que están, ahorita en este momento se me olvida el nombre exacto de la mina, pero también están haciendo análisis para sumar estos proyectos y estas licencias a todo el paquete de Sarah Star, que algunos se los piensan vender a esta empresa china con la cual se reunieron y otros quedarían en proceso de extracción, y todo sumaría a los dividendos y el valor de los tokens de Sarah Star en el proyecto. Entonces, el anuncio importantísimo es que ya está pactado dentro de 14 horas. Se acaba la venta a 60 centavos de dólar de los tokens de Star y pasan a $1. Y segundo, se van a poder negociar, y lo que están hablando en este video, que les recomiendo que lo vean, es mirar que ustedes puedan negociar los tokens en un marketplace de Project 79 que ya está listo. No lo encontré acá para mostrárselos. Ellos dijeron que ya estaba listo, seguramente faltan algunas cosas por ver, pero ya está a nada. Son $3 millones lo que están recogiendo, y en ese momento se han recogido 1.452.000. Esto
no entiendo por qué no ha llegado a los 3 millones de dólares, porque las noticias han sido completamente bullish, completamente positivas para el proyecto, y hay gente que está dudando todavía. Lo preguntan mucho en los AMAs, cuál es la situación económica, política de los países en África. Claro, todos tenemos una idea de que en África hay muchos problemas. Lo mismo pasa, o lo mismo, la misma sensación tienen de los países suramericanos. En Sudamérica no está pasando eso, a pesar de los gobiernos de izquierda, que hay algunos buenos, unos malos y unos pésimos, pero hay una viabilidad en estos países a pesar de las diferencias y de los inconformismos de la gente. En África pasa algo similar, hay problemas, pero según lo que dice Gavin, según lo que han informado en el Project 79, es que Mauritania es un país muy estable y que le ha ido bien a pesar de los inconvenientes de los países vecinos. Bueno, pues no siendo más, quería darles estas noticias. A partir de mañana sube el token a $1, los que lo teníamos en 60 centavos de dólar, mañana lo pudiéramos vender, pero el potencial de la empresa es que puede valer 500 millones de dólares la empresa. Si hoy está valorada en 50, estamos multiplicando por 10 nuestra inversión, o si la compramos con descuento, estaríamos multiplicándola por 16 veces nuestra inversión. Si usted compró $100, va a poder sacar 1.600 en un futuro, si eso se da, si todo esto se da. No es asesoría financiera, es solamente lo que ellos están diciendo, es lo que yo estoy mirando a futuro. Yo no voy a vender mis tokens, yo voy a esperar que el proyecto crezca y crezca y crezca como espuma, para más adelante yo poder vender mis tokens a un valor muchísimo más alto. Y espero que a ustedes les haya servido esta información. No siendo más, les agradezco por estar acá y no olviden darle like al video. Y si son nuevos, por favor suscríbanse. Veo una cantidad de gente que ve los videos pero no se suscriben. Por favor háganlo, que me sirve una cantidad. Buenas noches.